Bendiciones a mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Bueno, estamos hablando en toda esta serie sobre lo que está por venir, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo creyente que desee que Jesucristo fluya a través de él. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús está en el cielo, está con el Padre. Pero Él dijo que no nos dejaría solos porque Él vendría a morar en nosotros. Y lo hace en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios como Él y como el Padre. Entonces, como esto es algo que está profetizado para este tiempo, es muy importante que nosotros podamos entender de una manera clara cómo Dios va a hacer esto. Y ya Él empezó hace muchos años a preparar personas, hombres y mujeres de Dios, para que logren alcanzar lo que se necesita para que de nuevo Jesucristo se manifieste a través de nosotros. Ya no será un avivamiento cada 50, cada 100 años, no. Esto es algo que va a ser global. Y aunque el mundo va a estar en una tiniebla tremenda, que empezó este año 24, pero cuando llegue el 29, el 30, el 31, vamos a ver la manifestación gloriosa que el mundo entero está deseando ver y por la cual el mundo muchas veces no viene a los brazos del Señor, porque nuestra participación en el Evangelio por parte nuestra es nula, ineficaz. No enseña lo que decimos que el Evangelio tiene. No hay palabras que tengan el poder que dice la Escritura que la palabra tiene. Ya hoy podrán haber muy hermosos templos, pero no se levantan los paralíticos, no ven los ciegos. Vemos chispazos de sanidades. Pero cuando la gloria venga va a pasar igual que con los apóstoles. A donde llegaban el Señor traía su misericordia, su paz, su benevolencia, su bendición. Pero entonces tenemos que aprender a vivir en una cultura azotada por la mala información, que solamente nos mete destrucción, maldad, vicio, carne, nos entretiene para alejarnos de las cosas divinas. El hombre de este tiempo y todos los tiempos ha sido igual, puede soportar todo en su vida menos resistir ser tentado. Tú y yo no podemos evitar ser tentados porque el mal siempre tratará de seducirlos. Lo hizo con nuestro Señor Jesús, dice que Él fue tentado en todo. Y nos enseña en el Evangelio cómo cuando fue lleno del Espíritu que se retiró para que el Espíritu comenzara a ordenar cómo tenía que hacer las cosas, Satanás estaba ahí para tentarlo. Pero Él respondió a cada tentación y nos dejó un ejemplo escrito. Delante de cada tentación tú tienes que estar lleno de Cristo, de la palabra. Si tú no tienes una palabra que tenga experiencia de traer frutos, vas a ser derrotado. De allí la importancia de estar llenos de Cristo para luego ser derramados en el Espíritu. ¿Ya? Si el Señor Jesucristo fue tentado, debemos deducir que todos seremos tentados de una o de otra forma. Nadie va a escapar de la tentación. Es lo más común y la Biblia está llena de eso. Lo más importante es que la tentación no tome control, porque si ella toma control nos va a llevar a pecar, que eso es lo que Satanás va a querer hacer, siempre seducirnos. ¿Con qué? Con artimañas, con trucos o manipulaciones diseñadas para engañarnos, para desafiar la palabra de Dios que nosotros hemos adquirido como conocimiento o como sabiduría o en la que estamos creyendo, confiando. Hace que no la creamos o que le añadamos de nuestra propia interpretación para acomodarla a lo que estamos viviendo.
desafía nuestra identidad en Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no te va de tal manera? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no vences esta enfermedad, la economía? ¿Por qué no tienes mejores relaciones? Él no va a desaprovechar ningún momento malo y menos de crisis o de dolor para tratar de golpear más duro. Se aprovechará de cualquier situación para presentarnos atajos que van contra la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque cada vez que nuestra mente esté ejercitándose en las necesidades que tenemos y lo que escuchamos que está pasando en este mundo, Él va a aprovechar eso para hacer más profunda la crisis. Por eso es que estando lleno de Cristo, vamos a tener una palabra: que la economía se va a caer, que se va a ir para el piso, que las mayores potencias del mundo van a tener que desinflar el globo y entonces vamos a entrar en una crisis económica. Señor, yo sé que la crisis viene, que no la podemos ignorar, pero yo sé que en medio de esa crisis, de esa hambruna que va a haber, Señor, tú me protegerás. Yo estaré en esa necesidad mundial, pero tú me vas a socorrer, tú me vas a suplir, tú me vas a proteger de enfermedades, de virus. Mi familia no se va a desintegrar. Yo voy a estar en paz con todos los míos y con mi congregación. Te alabaré, te adoraré, te daré gracias todos los días cuando me despierto y cuando me acueste. ¿Por qué? Porque estamos llenos de Cristo. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Tratar mediante la intimidación y la amenaza de lo que el mundo ofrece, a lo que tú le prestas el oído, a la basura que te puede entrar de información, en vez de entrarte la sabiduría de Dios que te va a hacer actuar delante de circunstancias adversas con una palabra creadora. Porque la fe es eso. La fe crea vida donde hay muerte, donde hay necesidad, donde se necesita provisión. Y esa fe que puede hacer eso, puede dar gracias sin haber recibido, porque sabe que el que está detrás de ella hizo el mundo con esa palabra. El Espíritu Santo toma cada palabra en la que tú confías, en la que tú crees, en la fidelidad de Dios, que si lo hizo ayer lo va a hacer hoy. Que si hay hambruna, si hay necesidad, si hay enfermedad, Dios está contigo. Y si es muy urgente, estaremos en sus manos. Pero actuemos correctamente. No nos dejemos intimidar ni amenazar contra las creencias y la fidelidad de nuestro Dios. Porque siempre el enemigo va a hacer todo lo posible por sacarnos a tierras movedizas. Esa ha sido su estrategia desde el principio. Usar acechanzas para mirar cómo puede separarnos de la comunión de Cristo y el Espíritu Santo. Nos va a presentar un plan que se parece a las cosas de Dios, pero su fin es alejarnos, estancarnos, detenernos, confundirnos, hasta desanimarnos del verdadero plan de Dios y comenzar a cuestionarnos: ¿en dónde está el Dios que yo sirvo? ¿A dónde está el Dios que yo le he dado? ¿A dónde está el Dios que...? No, eso es lo que Él va a hacer. Lanzar dardos encendidos contra nuestra fe, porque el fin de Él es alejarte de la adoración y la comunión permanente con Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando empezamos a adorar y cuando pensamos a hablar de bendición en Él, de la fuerza en Él, de la provisión en Él, que Él está conmigo, que Él es mi habitación, que Él es la roca firme donde yo me paro, Él es mi escudo, Él es mi espada, Él es mi batalla. En Él está todo. Estar permanentemente con Dios. Porque Él sabe que si Él nos coloca entre dos pensamientos, como dice Santiago, vamos a terminar alejándonos de Él. La batalla siempre será en nuestro culto racional. Por eso es tan importante, como decía Pablo,
No nos adaptemos a este sistema de este mundo. Comencemos a adaptarnos al sistema de Dios. Y no le huyamos porque estamos mirando que el mal viene. No, el mal puede venir, pero nuestro Dios tiene el bien que es más grande que ese mal. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 13:15, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Este versículo es poderosísimo. Por tanto, ceñid, o sea, apriétate. Tienes necesidad, apriétate más. ¿En dónde? En la manera de pensar. Pero no es solamente que pienses y medites, sino que lo que pienses lo hagas. Ceñid vuestro entendimiento para la acción. Preparen su mente siempre para actuar según la gracia que Dios ha permitido. Sed sobrios en espíritus. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Si nuestro Señor vino por nosotros, pagó por su vida por nosotros, sufrió en su cuerpo para que nosotros nos metamos en Él. El detalle aquí es vivir dentro, vivir dentro. Tú no puedes vivir en Dios separado de Él, separado de su palabra, separado del Espíritu Santo que te revela, que te enseña. Yo siempre no me cansaré jamás de decirlo. Cuando tú estés meditando en una palabra, si tú eres capaz de ver las imágenes, los muñequitos que se están moviendo ahí adentro de esa palabra se hizo vida. Pero cuando tú solamente la puedes colocar en tu mente, literalmente, y no puedes imaginar el hecho, tú vas a ser zarandeado. Por eso es que la esperanza debe estar completamente en esa gracia, en lo que Él ganó para nosotros. Él no fue que ganó un poquito, no. Él ganó y nos habilitó para ser como ese primer Adán. Ese primer Adán conversaba cara a cara con Dios. Hablaba con Dios, tenía esa intimidad con Él, pero una vez que el Señor le dijo, cuando comas de ese árbol de la vida y de la muerte, muriendo morirás, dice el original hebreo. O sea, en la medida que tú vayas prestando el oído para alimentar tu culto racional de lo que el sistema del mundo ofrece, temor, miedo, suspenso, tragedia, muerte, sexo, de todo lo malo, tu mente va a comenzar a alimentar al hombre viejo enseñado a pecar, a dejarse tentar, a dejarse comer por los deseos engañosos. Entonces, el Señor no puede hacer. Él tiene que ahí retirar su mano y su voluntad permisible comienza a hacerte daño. Porque aunque Él quiere bendecirte, tú quieres estar lejos. No, yo no lo quiero, profeta. Tu actitud. Por eso Pedro cuando está hablando es seguid vuestros lomos con el entendimiento, entendiendo, comprendiendo, pero para que la acciones. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia por no conocer. Pero ahora que conoces, transforma esa cantidad de información que tienes de Dios. Comienza a colocarla en sabiduría. Sabiduría es entender lo que el conocimiento te trae para saber de ese conocimiento que te dan jueves, domingo nuestros pastores. Aprender qué cosa no estoy haciendo para empezar a hacerla. Yo tengo que tener defensa del Señor, que tan pronto yo hablo en mi boca, estos cañones están listos con pólvora nueva para explotar cualquier cosa que el mal me quiera traer. Porque la falta de ese entendimiento no lo puedes accionar. Es cuando el hombre viejo se levanta, como cuando no conocíamos a Dios, los deseos de tu carne, vuelve el temor, vuelve a saberte que todo se está perdiendo, que no tienes camino. Eso te quiere decir
que tú te alejaste de la presencia, de la intimidad. Porque si estás viviendo en eso, en suspenso, en agonía, y no sabes cómo Dios te puede ayudar y le estás pidiendo a todo el mundo que ore por ti, estás diciendo, estoy lejos, porque Dios no me escucha a mí. Ora por mí que a ti sí te escucha. Sino que como aquel los llamó a la santidad, así también nosotros seamos santos en toda vuestra manera de vivir, dice Pedro, siempre buscando la santidad cuando pensamos, porque si cuando tú estás pensando entra la duda, entra la seducción a ser tentado a volver al hombre viejo, a volver a caminar conforme el sistema de este mundo, te estás alejando del Señor y por lo tanto la santidad viene cuando estamos con Él. En nuestras fuerzas no vamos a poder luchar con la seducción a la tentación, pero en el poder de nuestro Cristo, el Verbo de Dios, tenemos muchas palabras para una sola seducción o tentación que se nos está presentando. Pero tenemos que estar llenos de Cristo para poder activar los pensamientos divinos. Pensamientos divinos, sí. Cada palabra que salió de la boca del Señor tiene una orden para hacer algo. Todas las palabras, no hay una sola. Todo lo que Dios dice, todo lo que tú ves en la Biblia que Dios dice, se va a hacer. ¿Qué se necesita? Alguien que no solamente la crea, sino que la practique. Que comience a caminar en base a esa palabra. Así es que se quiebra toda posibilidad de que nuestra mente y nuestro corazón sea llevado a la duda y al temor. Pero hay que permanecer en la palabra y la fuerza de su gracia. Si no tenemos una fe experimental, y esta palabra quiero que te la grabes, si tú no tienes una fe en la que tú tengas como experiencia, que tú creíste y confiaste que Dios iba a hacer algo y lo hizo. Eso es una fe experimental, que tiene experiencia de que haber visto la mano de Dios en cualquier momento, en salud, en economía, en vivienda, en transporte, en trabajo, en la empresa, en la iglesia, donde sea. Pero que tú tengas frutos de tu fe, que la has usado y ella te trajo lo que ella dijo que te iba a dar. ¿Por qué? Porque dice que nuestro Dios no nos va a dejar padecer más de lo que podemos resistir, sino cómo podríamos soportar el valle de muerte, el de la angustia. No, Él nos va a hacer salir victoriosos, porque nuestro Dios no nos dejará padecer más de lo que podemos resistir. Y Pablo escribió sobre esto así en 1 Corintios 10, 12, 13. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado no sea que caiga. Sí, porque es muy fácil hablar de fe. Hablar de fe es conocimiento, pero tener una fe practicable es una cosa muy distinta. Eso está como el que desea un carro Ferrari y solamente puede ver la foto o verlo en televisión o en el internet. Ah, pero qué agradable aquel que puede ir a rentar ese carro o que lo puede comprar o lo puede liciar y puede montarse en él. Ya ese no tiene un deseo, ese tiene un hecho. Entonces hay que estar firme en qué cosa, en que las palabras del Señor que tenemos en nuestra mente, aquí en nuestro corazón, porque Él dijo en Génesis 6:6 que al corazón le llamó, las intenciones del corazón del hombre son malas. Entonces, todo lo que están intenciones buenas o malas pertenece a nuestro corazón. ¿Ya? Ahí es donde somos seducidos para ser tentados, o ahí es donde somos seducidos por el Espíritu Santo, que nos anhela ardientemente para que estemos con Él, para llenarnos de Cristo, para llenarnos de una fe que se active, una fe que presente resultados. Entonces dice Pedro,
hablando de estos tiempos y ese momento en que uno tiene que afirmarse en la fe o se enseña a uno mismo que tan lejos está, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. O sea, Pedro está reconociendo. Imagínate, a Pedro le fue avisado que iba a ser tentado, que Satanás lo iba a trillar y que el que dijo que estaría con él hasta la muerte y pelearía y hacía todo lo que tuviera para estar con el Señor, iba a negar 3 veces. Y cuando él sintió el temor de ser apresado, golpeado, latigueado, que veía cómo le hacían al Señor Jesús, abofeteado, humillado, lo negó. Y dice la Biblia que una de esas veces hasta con maldiciones. O sea, vamos a ser tentados, seducidos a ser tentados y a pecar. Puede que las tentaciones sean distintas del uno al otro porque así es. No todos atravesamos por el mismo momento. Pero Dios es fiel, que el que permanece en su palabra, experimentando en ella y mirando qué fruto le trajo antes, sabiendo que le va a traer los mismos o mejores. Fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Dios no permitirá que la tentación sea mayor que lo que tú puedes resistir. Si estás mirándolo a Él. Pero si tratas de vencer en tus fuerzas, vas a perder. Pero si delante de esos momentos tenaces en que a veces no sabemos qué hacer, podemos hacer algo que es, no lo diría pequeño, pero que es fácil de hacer. Pero si hay adoración al Señor y hay gratitud, al hacer esa adoración y esa actitud, el mal va a huir de ti. Sino que dice que con la tentación proveerá también la vía de escape, un camino, una puerta de oportunidad para que escapes si te mantienes firme en Él. Esto me recuerda cuando me dio el COVID. Entré en el hospital, apenas entré, me mandaron a un cuarto aparte con una cinta roja en la mano. Bueno, si usted en 2 horas o 3 no reacciona, vamos a tener que entubarlo. Uy, santo. Y me metieron en un cuartico agónico, no tenía ni ventanas, la puerta no tenía ni siquiera vidrio, no había televisión, no, solamente una camita y un tanque de oxígeno y un endoscopio para que el médico viniera. Y me comenzó a entrar una desesperación que llegó un momento en que no podía ni orar. En mi mente no salían las palabras, las promesas de Dios, no me salía nada. Estaba agónico. Y me acordé que la adoración y gratitud es lo que rompe todas las cosas. En los momentos difíciles me acordaba de aquella palabra en Hechos, Pablo y Silas presos en Filipo. Y estando encadenados, atados por allá en el fondo de las mazmorras, heridos, amarrados con cepos a las paredes, y ya comenzaron a adorar a Dios y a cantar. Bueno, no me alcanzaban mis pulmones para hacer eso, y menos si estando sano puedo cantar porque no tengo ese don. Pero sí tengo una boca que habla. Y yo me acuerdo que solamente no me cabía nada en mi mente, no me salía nada. Solamente comencé a decir, Jesús, 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 Jesús. Y paraba, me ahogaba y Espíritu Santo, ustedes están aquí, ustedes están aquí. Y momentos en que no me alcanzaba el aire porque llegué a un momento de que el aire mío en una cosita de prueba era 120. Eso era demasiado bajito, me estaba ahogando. Entonces ya comencé a pensar cuando no podía hablar y cuando me llegaba aire, Jesús, 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 Espíritu Santo, ustedes están aquí, gracias, gracias.
esto será victoria, esto será victoria. Así pasé todo el tiempo, no me daba ni sueño porque estaba ahogado. Y cuando me estuvieron a un cuarto para entubarme, el doctor dijo, vengo en 3 horas, vestido como un astronauta. Cuando volvió a las 3 horas, yo todavía seguía repitiendo Jesús, Jesús, Espíritu Santo, porque no me salían oraciones. Pero él sabía que lo estaba llamando a él. Él sabía que lo estaba invocando. Él sabía que estaba clamando por ayuda. Eso, yo entré con Amparo, me llevó como a las 6 o 7 porque no podía entrar. Y como a las 10 o 11 me subió en el cuarto. Y así duré como hasta las 3 o 4 de la mañana y me quedé dormido. Cuando me despertó entró el hombre como un astronauta. Me acuerdo, él y la enfermera. Y resulta que cuando me hace el examen me dice, uy, ¿qué pasó? Usted ya está para que yo le dé salida. ¿Cómo así, doctor? Y yo ya ¿cómo así? Me desperté hablando así grueso y dije, ¿qué pasó? Bueno, ya estaba en 350 mi respiración. O sea, la fe practicable es cuando tú eres capaz de enfrentarte a la acechanza, al dardo encendido que te manda el enemigo y te dice, no vas a salir de aquí te quedas. Mira cuántos miles han muerto, cuántos millones. No, delante de esa situación oscura y tenebrosa, hay un nombre sobre toda enfermedad, y hay un espíritu que hace realidad esa palabra que tenía en mi corazón. Y ese es el que dijo él que venía a ayudarme, a esperanzarme, a esforzarme, a sacarme adelante. Y solamente con la palabra Jesús, Jesús y Espíritu Santo, y cuando podía, yo sé que están aquí, yo sé que están aquí. Eso fue suficiente para que don Sata con todos sus demonios saliera de ese lugar. Me recuperé, pero aquí estoy. Y ahora tengo más potencia en mi voz que antes. Pero no alcanzó más el tiempo. Seguiremos la próxima semana. Vienen capítulos muy interesantes sobre cómo Pablo enfrentó su aguijón, cómo el Señor Jesús se enfrentó a la mujer que le trajeron desnuda. O sea, son diferentes episodios de cómo vencer las acechanzas del maligno. Padre, te damos gracias en este día, Señor, que esta palabra sirva para animar, esperanzar, para que alguien en cualquier situación que se encuentre en este momento sepa que las palabras de Dios en tu boca, no solamente habladas, salidas a hacer, tienen el poder para construir, el poder para crear, pero también tienen el poder para quebrantar, para aplastar, para derrotar. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesús y su Santo Espíritu, porque sin el Espíritu en una palabra es conocimiento, pero el Espíritu manejando la palabra de Cristo es poder de Dios para hacer, para crear, para romper, para desatar, para avanzar y para triunfar, salir adelante. En el nombre de mi Señor Jesús, amén y amén.